Capítulo 1. Jazmín, vamos a divorciarnos. Jordan estaba de pie en la puerta, con el uniforme militar impecable, el rostro serio como si fuera a la guerra. Yo estaba remendando sus calcetines militares, y al escuchar esas palabras, mis manos se detuvieron. No fue por sorpresa, sino porque ya sabía que este día llegaría, reencarnada en 1975, con los recuerdos de mi vida anterior. Sabía perfectamente lo que él me iba a decir hoy. ¿Por qué? Seguí bajando la cabeza cosiendo el calcetín, con una voz tan serena que hasta yo misma me asusté. Melissa, ella necesita un título. La voz de Jordan se tensó. Está embarazada. La aguja me pinchó el dedo, y la sangre goteó sobre el calcetín blanco, floreciendo una mancha roja. En mi vida anterior, cuando escuché esto, lloré desconsoladamente, arrodillada, abrazando sus piernas y suplicándole que no me dejara. En ese entonces no sabía que todo era un teatro planeado por él y Melissa. Melissa nunca estuvo embarazada. Solo quería el título de esposa de un oficial para poder ser trasladada al hospital de la capital provincial. Y yo, esta mujer tonta, realmente me divorcié de él y hasta le cedí la casa que nos habían asignado al casarnos. Menos de medio año después del divorcio, Melissa perdió al bebé, y luego fue trasladada con éxito, dejando a Jordan solo y lleno de remordimiento. Pero yo ya me había casado con otro, y nunca volví a mirarlo. Jazmín, di algo. Jordan se impacientó al ver que no respondía. Levanté la cabeza lentamente y miré a aquel hombre por el que alguna vez estuve loca de amor. El rostro bajo la gorra militar era anguloso, con ojos profundos. Sin duda, un hombre guapo. Lástima que bajo esa apariencia atractiva se escondiera un corazón frío y desleal. Está bien, sonreí, pero tengo una condición. Jordan se quedó helado. Claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Según su guión, yo debería llorar, suplicar, resistirme con todas mis fuerzas, para que él pudiera mostrar su supuesta compasión y dilema. ¿Qué condición?, preguntó con cautela. La casa es mía, y también dejarás tu sueldo de este mes. Me levanté, sacudiendo los hilos del delantal. Además, el certificado de divorcio debe dejar claro que es Jordan quien pide el divorcio, y no yo. Tú. El rostro de Jordan cambió. Jazmín Lin, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo qué? Incliné la cabeza mirándolo. Eres tú quien quiere el divorcio. Yo no te he obligado. Soy una mujer. Al menos necesito un lugar donde vivir. No, pero Melissa está embarazada. Necesita más un hogar. Pues alquilen una casa. Guardé la cesta de costura. O vivan en casa de sus padres. El rostro de Jordan se puso rojo de furia. Jazmín, no seas tan exagerada. El exagerado eres tú. Me reí con frialdad. Vienes en plena noche a pedirme el divorcio y todavía pretendes dejarme sin nada. Comandante de regimiento Jordan, ¿crees que soy una idiota? En realidad, en mi vida anterior sí lo fui. Por amor renuncié a mi trabajo de maestra en la ciudad, y lo seguí hasta esta remota comunidad militar. Durante 3 años de matrimonio, cuidé de todos sus asuntos. Manejé a la perfección las relaciones dentro del patio militar. Que él pasara de subteniente a comandante de regimiento. La mitad del mérito fue mío. Y aún así, por una enfermera, me abandonó sin dudarlo. Jazmín, sé que me odias, pero no te odio. Lo interrumpí. Solo creo que, si vamos a separarnos, debe ser con claridad. Jordan guardó silencio por mucho tiempo, y al final asintió. Bien, la casa es tuya. Pero el sueldo también. Mi actitud era firme. Piensa, vienes de repente con un divorcio. Yo como mujer debo buscar trabajo de nuevo. Necesito dinero para vivir, pero Melissa y yo también necesitamos vivir. Eso no es asunto mío. Caminé hacia la cocina. Ustedes son jóvenes y con estudios. No debería ser difícil mantenerse. En la cocina aún hervía la sopa de pollo con ginseng, hecha especialmente para fortalecerlo. Ahora, parecía más apropiado guardarla para mí. Tras de mí, escuché sus pasos pesados y el portazo. Sabía que iba a discutirlo con Melissa. Tomando el cuenco, bebí poco a poco la sopa deliciosa, sintiéndome más ligera que nunca. En mi vida pasada derramé demasiadas lágrimas por él. En esta vida, no quiero desperdiciar ni una sola. Afuera, la luna brillaba sobre los plátanos orientales del patio militar, proyectando sombras moteadas. Mañana empezaré a planear mi vida de nuevo. Esta vez, voy a vivir para mí misma. Capítulo 2. A la mañana siguiente, escuché la voz de Melissa buscando a Jordan. Del cuarto de al lado venían los sollozos de una mujer y las palabras de consuelo de un hombre. Sonaban tan tiernas. Yo estaba en la cocina cocinando gachas, moviendo lentamente la cuchara, con el corazón tranquilo como el agua. Jordan, ¿cómo puede ser ella tan exagerada? La voz de Melissa era suave y delicada, pero incluso a través de la pared la oí con claridad. Dijo que quería la casa, que quería el sueldo,
El sueldo. No piensa para nada en nuestras dificultades. Melissa, deja de llorar. La voz de Jordan mostraba resignación. Buscaré otra solución. Pero Jordan, el niño en mi vientre no puede esperar. Melissa lloraba aún más fuerte. Si no podemos estar juntos de manera legítima, realmente no sé qué voy a hacer. Su actuación seguía siendo tan brillante como siempre. En mi vida pasada me dejó engañada con esa apariencia de frágil e inocente, creyendo que era una muchacha bondadosa. No fue hasta después que supe que, desde que se graduó de la escuela de enfermería, siempre había buscado novios oficiales del ejército. Ya había salido con 3, pero los dejó porque sus cargos no eran lo suficientemente altos. Jordan fue su cuarto objetivo, y también el de mayor rango. Para atrapar a este gran pez, realmente se esforzó. Primero, fingía encuentros en el hospital, luego lo cuidó con entusiasmo cuando enfermó, y finalmente, aprovechando mi viaje a casa de mis padres, se metió en su cama. Todo el proceso fue calculado a la perfección. El único imprevisto fue que Jordan no quería abandonar a su esposa legítima por ella, así que no tuvo más remedio que inventar el embarazo para forzarlo a divorciarse. ¿Qué tal si hablo yo con Jasmine?, dijo Melissa de repente. Quizás si le pido disculpas en persona, se ablande un poco. No. La voz de Jordan sonó apresurada. Con tu estado de salud no puedes recibir emociones fuertes. Pero, Jordan, yo salí de la cocina con el cuenco de gachas en la mano, haciendo a propósito un gran ruido. Al instante, todo quedó en silencio en la habitación contigua. Al cabo de un momento, escuché la puerta abrirse y pasos. Evidentemente, Melissa se había ido. Yo bebía lentamente las gachas de arroz, esperando a que Jordan viniera a continuar el tema de anoche. En efecto, no pasaron ni 10 minutos cuando abrió la puerta y entró. Jasmine, vamos a negociar de nuevo. Jordan se sentó a la mesa con el rostro cansado. Lo de la casa está bien, pero el sueldo, ¿podrías pedir un poco menos? ¿Por qué? Dejé el cuenco. ¿Acaso el sueldo del comandante de regimiento Jordan es tan bajo? No es eso. Es que Melissa necesita buena alimentación ahora. Y también hay gastos médicos. Asentí. Entonces con más razón debes darme el sueldo. ¿Qué quieres decir? Piensa. Si yo no tengo dinero para vivir, tendré que informar de la situación a la organización. No, lo miré con una sonrisa. Y cuando el comisario político te pregunte, ¿cómo vas a explicarlo? ¿Vas a decir que por tu amante ni siquiera diste el gasto básico de tu esposa? El rostro de Jordan palideció al instante. En el ejército lo más importante era la conducta. Si se corría la voz de que había abandonado a su esposa y a su hijo, olvídate de ascensos. Ni siquiera conservaría su puesto actual de comandante de regimiento. Jasmine, no hagas esto. Su voz temblaba un poco. Separémonos en paz, sin hacerlo tan feo. Yo no estoy haciendo nada. Parpadeé inocentemente. Fuiste tú quien pidió el divorcio. Yo solo puse algunas condiciones razonables, pero con esas exigencias, ¿cómo vamos a vivir Melissa y yo? Eso no me importa. Me levanté para recoger los platos. Si tienen el valor de estar juntos, también deben tener la conciencia de asumir las consecuencias. Jordan guardó silencio durante mucho rato, y al final apretó los dientes. Está bien, te daré la mitad del sueldo. Todo. Mi actitud era firme. Y es el de este mes, no de los próximos. Jasmine, finalmente no pudo evitar golpear la mesa. No seas tan abusiva. Los abusivos son ustedes. Lo miré fríamente. Jordan, pregúntate a ti mismo, ¿cómo he sido yo contigo estos 3 años? Abrió la boca, pero no encontró palabras. Durante estos 3 años, en efecto, fui una esposa intachable, lavando, cocinando, cuidando de su vida diaria, e incluso ayudándole a manejar todo tipo de relaciones entre las familias de oficiales. Mi reputación era excelente. No te he fallado en nada. Fuiste tú quien traicionó el matrimonio. Mi voz era serena, pero cada palabra era como un cuchillo. Ahora quieres el divorcio. Yo acepto, pero será con mis condiciones. Si no, no habrá divorcio. ¿No habrá divorcio? Jordan quedó atónito. Eso mismo, no habrá divorcio. Sonreí. De todos modos, yo no tengo prisa. Tengo tiempo de sobra para esperar. El vientre de Melissa crecerá día a día. Vamos a ver quién se desespera primero. En realidad, yo sabía bien que Melissa no estaba embarazada. La prisa por divorciarse venía porque tenían un límite de tiempo. Melissa ya tenía preparado un traslado al hospital de la capital provincial, y debía hacerse en un plazo de 2 meses como esposa de un oficial. De lo contrario perdería la oportunidad. Así que, pasara lo que pasara, acabarían aceptando mis condiciones. Y en efecto, el rostro de Jordan cambió una y otra vez, hasta que finalmente asintió. Está bien, todo como tú digas. En mi interior me sentí satisfecha, aunque en la superficie mantenía la misma calma. Entonces mañana iremos al Departamento de Asuntos Civiles a hacer los trámites. ¿Mañana?
¿Tan rápido? Por supuesto que rápido. Lo miré con una sonrisa irónica. ¿No dijiste que Melissa estaba embarazada? Cuanto antes se casen, antes recuperará ella su buena reputación. Jordan no tuvo más palabras, solo pudo asentir. Al verlo marcharse abatido, mi ánimo se llenó de placer. En mi vida pasada me humillé por él durante 3 años. En esta vida, le toca a él pagar el precio de sus propias decisiones. Capítulo 3. De camino al Departamento de Asuntos Civiles, Melissa también nos acompañó. Llevaba un vestido rosa claro, su cintura seguía siendo delgada, nada que pareciera de una mujer embarazada, pero en 1975 la gente tenía conocimientos médicos limitados, y sumado a su gran talento actoral, podía engañar a cualquiera. Jasmine. Melissa se acercó a mí con los ojos enrojecidos. Lo siento, todo es culpa mía. Claro que es tu culpa, respondí con frialdad, sin ninguna cortesía. Evidentemente no esperaba que fuera tan directa. Se quedó helada antes de continuar. Sé que me odias, pero Jordan y yo nos amamos de verdad. Oh, asentí. ¿Y luego? Espero que puedas comprendernos. Al fin y al cabo, los sentimientos no se pueden forzar. Claro que entiendo. Sonreí. Por eso acepté divorciarme. ¿No? Melissa volvió a quedarse sorprendida. Todo el discurso que había preparado no servía de nada. En su imaginación, yo debería llorar, pelearme con ella por celos, y entonces podría mostrarse magnánima y ganarse más compasión de Jordan. Pero mi reacción estaba muy lejos de sus expectativas. Jasmine, ¿de verdad no me odias? Preguntó con cautela. ¿Odiarte por qué? La miré de reojo. Tú no eres alguien importante. Esas palabras fueron devastadoras. El rostro de Melissa se puso rojo de inmediato. Yo quiso replicar, pero no encontró argumento. Pero si me da curiosidad, continué. ¿Qué viste en Jordan? ¿Solo porque es comandante de regimiento? No es eso. Melissa lo negó rápidamente. De verdad lo amo. ¿Y qué es lo que amas de él? Pregunté con interés. ¿Su carácter? ¿O su apariencia? Melissa abrió la boca, sin saber cómo responder, porque en realidad no amaba a Jordan como persona. Lo único que amaba era su puesto y su futuro. Nos amamos de verdad. Solo pudo repetir esa frase. Si de verdad se aman, entonces vivan bien juntos. Le di una palmada en el hombro. Pero te doy un consejo, con Jordan debes tener cuidado. ¿Qué quieres decir? Si fue capaz de abandonarme por ti, también puede abandonarte por otra, le dije con intención. Al fin y al cabo, es más fácil cambiar de circunstancias que de naturaleza. El rostro de Melissa se descompuso. Claramente nunca lo había pensado así. Jasmine, no intentes sembrar discordia entre nosotros. ¿Sembrar discordia? Yo no invento nada. Parpadeé con inocencia. Es la verdad. Un hombre que traiciona a su esposa de toda la vida. ¿Qué te hace pensar que tú eres especial? Esas palabras fueron como agujas en el corazón de Melissa, y no pudo refutarlas, porque en el fondo, también tenía ese temor, aunque normalmente no lo admitiera. Jordan caminaba adelante, sin escuchar nuestra conversación, todavía emocionado por la inminente libertad. La funcionaria del Departamento de Asuntos Civiles era una mujer de mediana edad. Al vernos llegar a los 3 para tramitar un divorcio, en su rostro apareció una expresión de chisme. Camaradas, ¿están seguros de que quieren divorciarse? Miró a Jordan y luego a mí. ¿No hay algún conflicto que pueda resolverse hablando? No hay conflictos. Sonreí ampliamente. Es que él quiere casarse con esta camarada, así que nos divorciamos de mutuo acuerdo. La mirada de la funcionaria se tornó inmediatamente de desprecio, y lanzó una dura mirada a Jordan. En esa época, abandonar a la esposa y al hijo era motivo de condena moral. El rostro de Jordan se puso rojo de vergüenza, pero no se atrevió a replicar. ¿Están seguros? Una vez emitido el certificado de divorcio, no habrá marcha atrás. Segurísima. Asentí. Por favor, hágalo rápido. Tengo cosas que atender. Aunque despreciaba a Jordan, la funcionaria debía cumplir con el trámite. Sacó los formularios para que los llenáramos y preguntó con detalle la división de bienes. La casa para la esposa. ¿Y el sueldo de este mes también para ella? Se sorprendió. ¿El esposo está de acuerdo? Jordan apretó los dientes y asintió. Bien, así lo escribimos. Anotó en el formulario y luego lo miró seriamente. Camarada, aún así debo advertirte, la responsabilidad familiar es muy importante. No abandones a la esposa que compartió tus dificultades. Esas palabras hicieron que Jordan se sintiera aún más incómodo, y Melissa también parecía desubicada. Yo, en cambio, estaba de buen humor, y hasta charlé un poco con la funcionaria. La hermana mayor tiene razón. Un hombre debe tener sentido de responsabilidad. La actitud de la funcionaria hacia mí mejoró mucho, y los trámites se agilizaron bastante. Media hora después, el certificado de divorcio estaba listo. Lo tomé y lo revisé. En efecto decía claramente, el esposo Jordan solicita el divorcio, y me sentí muy satisfecha.
Camarada Jordan, camarada Melissa, les deseo felicidad. Me despedí con una sonrisa. Cuando celebren la boda, acuérdense de invitarme. Dicho esto, me marché con paso firme, dejando a los dos estupefactos. Al salir del Departamento de Asuntos Civiles, sentí mi cuerpo ligero, como si me hubiera quitado un grillete pesado. La libertad se sentía maravillosa. Capítulo 4. Al regresar a la comunidad militar, me convertí de inmediato en el centro de atención. Aunque manejamos el divorcio con mucha discreción, no se puede ocultar el sol con un dedo, y la noticia se difundió igualmente. Jazmín, escuché que te divorciaste de Jordan, la esposa del vecino. La señora Wang me tomó de la mano con preocupación. ¿Qué pasó? Él encontró a otra mujer, así que nos divorciamos. Lo dije con total naturalidad, sin ocultar nada. Los ojos de la señora Wang se abrieron de par en par. ¿De verdad? Jordan no parecía de ese tipo de persona. El corazón humano es insondable. ¿Quién lo sabe? Sonreí. Pero está bien así. Cuanto antes lo descubrí, antes me liberé. Pero, Jazmín, ¿qué harás tú sola? Preguntó con preocupación. ¿Quieres que te presente a alguien? De momento no. Prefiero estar tranquila sola. Esa conversación pronto se propagó por toda la comunidad militar, y la opinión sobre Jordan cambió drásticamente. Antes era muy respetado por su capacidad de trabajo y su aparente rectitud. Ahora todos lo veían como un hombre desleal, en especial las esposas de los oficiales, que lo miraban con desprecio. ¿Quién lo diría? El comandante de regimiento Jordan resultó ser así. Realmente nunca se conoce a alguien del todo. Esa enfermera Melissa tampoco es ninguna santa. Solo sabe seducir a hombres casados. Jazmín, en cambio, tiene dignidad. Cualquiera otra ya estaría llorando sin parar. Estos comentarios llegaron pronto a oídos de Jordan, minando su prestigio en la tropa. Incluso el comisario político lo llamó aparte para hablarle del asunto. Jordan, con el rostro tenso, solo pudo decir que era una incompatibilidad sentimental, pero el comisario no parecía creerle del todo. Camarada Jordan, como oficial, tu conducta personal afecta la imagen del ejército. El comisario habló con seriedad. Espero que manejes bien tus asuntos privados y no afectes tu trabajo. Era prácticamente una advertencia, y eso lo presionaba enormemente. Melissa tampoco lo estaba pasando bien. En el hospital, las demás enfermeras la señalaban y cuchicheaban, haciéndola sentir incómoda. Enfermera Melissa, ¿cierto que vas a casarte con el comandante de regimiento Jordan? Alguien preguntó con malicia. Sí, felicidades. Pasaste de enfermera a esposa de comandante. Aunque sonaba a felicitación, el tono cargado de sarcasmo era evidente. Melissa solo podía forzar una sonrisa, mientras por dentro se sentía muy mal. Había pensado que casarse con Jordan le traería una vida respetable, pero lo que encontró fueron críticas y burlas. Lo peor era que la actitud de Jordan hacia ella también había cambiado. Antes era dulce y atento. Ahora siempre parecía distraído, y a veces se enfadaba sin razón. Jordan, ¿qué te pasa?, preguntó Melissa con cautela. ¿Hice algo mal? No, respondió con frialdad. Solo estoy cansado. Déjame masajearte los hombros. Intentó mostrarse como una esposa comprensiva. No hace falta. Jordan apartó su mano. Quiero estar solo. El corazón de Melissa se llenó de pérdida e inseguridad. Empezó a sospechar si Jordan se estaba arrepintiendo, si quería volver con su exesposa. Esa duda la atormentaba día y noche, aunque no se atrevía a preguntarlo directamente. Mientras tanto, mi vida era tranquila y relajada, ya sin la carga de cuidar a un marido. Cada día podía dedicarlo a lo que me gustaba: leer, pintar, escuchar la radio o charlar con los vecinos. Mi vida era plena. Lo más importante era que empecé a planear mi futuro. En 1975, China estaba atravesando grandes cambios, y pronto surgirían muchas oportunidades. Yo quería estar preparada. Primero, estudiar. Debía retomar el inglés y los conocimientos profesionales. Después, el trabajo. Ya había contactado con conocidos para recuperar mi puesto como maestra en la ciudad, y pronto podría volver a enseñar. Por último, la inversión, aunque aún no era el momento. Ya estaba observando sectores con potencial. Con la experiencia de mi vida pasada, estaba segura de que en esta nueva vida viviría mucho mejor. Capítulo 5. Un mes después, Jordan y Melissa se casaron. La boda fue muy sencilla. Solo invitaron a algunos colegas cercanos. Ni siquiera asistieron los altos mandos de la comunidad militar. En aquella época, eso era una gran pérdida de prestigio, porque según la costumbre, cuando un oficial de rango regimental se casaba, los superiores solían presentarse al menos de manera simbólica. Pero en esta situación, claramente los jefes no querían involucrarse. Yo recibí la noticia mientras estaba empacando mis pertenencias, lista para mudarme a la ciudad del condado. Decidí no vender la casa por ahora. Podía guardarla para alquilarla o vivir en ella en el futuro.
Jasmine, ¿de verdad te vas? La señora Wang no quería que me fuera. ¿No está bien vivir aquí? Aquí es fácil encontrarme con situaciones incómodas, respondí sonriendo. En el condado estaré más tranquila. Tienes razón. Al fin y al cabo, aquí siempre terminarías cruzándote con ellos. La señora Wang asintió. Pero si en el futuro las cosas no van bien, siempre puedes volver. Gracias, señora Wang. Lo recordaré. Con todo listo, contraté una carreta para transportar mis cosas. Justo cuando estaba a punto de salir, apareció Jordan. Llevaba ropa de diario. El rostro demacrado. Parecía más delgado que un mes atrás. Jasmine, ¿te mudas? Se detuvo en la puerta, con un tono complejo. Sí, me voy ya. Seguí ordenando mis cosas sin mirarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué debería decírtelo? Le respondí. Ya estamos divorciados. No necesito informarte a dónde voy. Jordan guardó silencio un momento. Luego dijo, Jasmine, ¿podemos hablar? No hay nada de qué hablar. Puse la última prenda en la maleta. Tú ya eres un hombre casado y yo soy una mujer soltera. No es apropiado que estemos a solas. Yo sé que me odias. Te dije que no te odio. Lo interrumpí. Simplemente creo que no hay necesidad de mantener ningún vínculo. Esas palabras lo hirieron más que el odio, porque significaban que yo ya había soltado por completo esa relación. Jasmine, al fin y al cabo fuimos esposos, ex esposos, lo corregí, y además fuiste tú quien pidió el divorcio. El rostro de Jordan se tornó sombrío, pero no pudo refutar. En ese momento apareció Melissa, con un abrigo rojo de recién casada, tomada del brazo de Jordan. Jordan, aquí estabas. Al verme empacando, mostró sorpresa. Jasmine, ¿te mudas? Sí, regreso al condado a trabajar. Asentí con cortesía. Felicidades por su matrimonio. Gracias. Melissa sonrió con rigidez. Jasmine, si alguna vez tienes dificultades, puedes venir a buscarnos. Era una frase elegante, que mostraba magnanimidad, pero yo percibí la falsedad en sus palabras. No tendré dificultades, respondí sonriendo. Estoy muy bien sola. La sonrisa de Melissa se congeló un instante. Evidentemente esperaba que yo estuviera mal. Así su victoria tendría más sabor. Eso está bien. Se aferró con fuerza al brazo de Jordan. Nosotros también seremos muy felices. Les deseo lo mejor, dije con sinceridad. Y de hecho lo hacía, porque sabía que sus buenos días no durarían mucho. Muy pronto, Melissa mostraría su verdadero rostro, y Jordan pagaría el precio de su elección. El carretero me apremió a subir. Tomé la última maleta, lista para partir. Jasmine, Jordan me llamó de pronto. Cuídate. Me volví a mirarlo, y vi emociones complejas en sus ojos. Tú también, asentí, y luego caminé decidida hacia la carreta. A mis espaldas, escuché la voz de Melissa. Jordan, volvamos a casa. No me giré, porque esa ya no era mi casa. La carreta salió lentamente de la comunidad militar, y observé cómo los edificios familiares quedaban atrás, sin dejarme ni una pizca de nostalgia. Una nueva vida estaba por comenzar, y yo la esperaba con ilusión. El trabajo de maestra en el condado ya estaba asegurado. Pronto volvería a pararme frente a una clase, haciendo lo que me gustaba, y con la experiencia de mi vida pasada, sabía lo que venía y podía prepararme de antemano. En esta vida, viviría de manera brillante y libre. Capítulo 6. Al volver a la ciudad del condado, muy pronto me adapté a la nueva vida. El director de la escuela secundaria número 1 del condado era un viejo amigo de mi padre. Conocía bien mi situación y me tenía compasión. Jasmine, has sufrido mucho. El director me dio una palmada en el hombro. Pero también está bien. Ahora podrás concentrarte en enseñar. Gracias por su apoyo, director, respondí con sinceridad. No me agradezcas. Todos conocemos tu capacidad. En aquel entonces eras la mejor maestra de nuestra escuela. Al volver al aula y ver a esos estudiantes sedientos de conocimiento, sentí una satisfacción sin precedentes. Esto era realmente lo que más me gustaba hacer. Yo enseñaba inglés en secundaria, y en aquellos años, cuando los profesores de idiomas eran escasos, mi nivel era bastante alto. A los estudiantes les encantaban mis clases, porque no solo les enseñaba el contenido del libro, sino también cosas más allá. Profe, ¿por qué habla usted tan bien inglés?, preguntó uno con curiosidad. Porque creo que el inglés será muy útil en el futuro. Sonreí al responder. Si lo aprenden bien ahora, seguro lo usarán después. En ese momento, quizás los alumnos no lo imaginaban, pero pocos años después el inglés se convertiría en asignatura obligatoria en los exámenes de ingreso a la universidad, y tras la apertura al exterior sería de suma importancia. Pero yo lo sabía, y por eso daba tanta importancia a la enseñanza del inglés. Además de enseñar, también empecé a aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, conocimientos de finanzas, porque sabía que en el futuro habría muchas oportunidades de inversión, o conocimientos de derecho,
porque en una sociedad comercial serían esenciales. También empecé a seguir la situación internacional y las dinámicas económicas, aunque los canales de información eran limitados. Hacía lo posible por reunir todo lo que podía encontrar. Mis colegas pensaban que era raro que una mujer maestra se interesara en esas cosas. Jazmín, ¿para qué estudias todo eso?, preguntó el profesor Lee de la misma oficina. Las mujeres deberían preocuparse más por la familia y los hijos. Yo ahora no tengo familia ni hijos, contesté sonriendo. Necesito ocuparme en algo. Entonces deberías buscar un marido pronto, casarte y tener hijos. Eso sí es lo importante. No tengo prisa. Cuando llegue el momento, llegará. En realidad, yo tenía muy claro que no pensaba volver a casarme a corto plazo. La experiencia de mi vida pasada me había dado otra visión del matrimonio. Prefería primero consolidar mi carrera. Además, con mi perspectiva actual, ningún hombre común me llamaba la atención. Tras la traición de Jordan, mis exigencias hacia un hombre habían subido mucho. Debía tener no solo capacidad, sino también integridad. Alguien así era difícil de encontrar. Prefería seguir soltera antes que conformarme. El tiempo pasaba tranquilo hasta que, 3 meses después, recibí una noticia inesperada. Melissa había tenido un aborto espontáneo. La señora Wang me lo contó en una carta, donde describía con detalle lo sucedido. Jazmín, no lo creerás, Melissa perdió al bebé. Ese día lloraba en el hospital con el alma desgarrada, y Jordan estaba desesperado. Pero lo raro es que algunos en el hospital decían que nunca estuvo embarazada. El asunto causó un gran alboroto. Al leer eso, no pude evitar reír. Melissa al fin había quedado al descubierto, y más pronto de lo que esperaba. En mi vida pasada, el aborto llegó medio año después de casarse. Esta vez ocurrió 3 meses antes, tal vez porque mi calma la había puesto nerviosa. Sintió la necesidad de librarse rápido de esa mentira, pero no pensó que revelarlo ahora solo la haría quedar más en desventaja. Y, efectivamente, la señora Wang escribió después en la carta: ahora todos comentan el asunto. Algunos dicen que Melissa mintió desde el principio y que Jordan fue engañado. Otros dicen que sí estaba embarazada, pero demasiado débil y perdió el bebé. En cualquier caso, los rumores están por todas partes en la comunidad militar. Y Jordan ya no sabe dónde esconder la cara. Podía imaginar cómo se sentía Jordan. Seguramente ya empezaba a dudar de Melissa. Si en verdad nunca estuvo embarazada, entonces él fue engañado, y por una mentira había abandonado a su esposa. Ese golpe sería devastador para cualquier hombre, pero sobre todo para alguien tan orgulloso como Jordan. Capítulo 7. Un mes después, recibí otra carta de la señora Wang. Esta vez, la noticia era aún más impactante. Jazmín, no te imaginas lo que pasó. Jordan y Melissa tuvieron una gran pelea. Melissa terminó con la cara llena de moretones y ahora quiere divorciarse. Fruncí el ceño. ¿Jordan golpeando a una mujer? Eso sí que no lo esperaba. En mi vida pasada, aunque fue cruel, nunca tuvo tendencias violentas. Seguí leyendo. Dicen que Jordan descubrió que Melissa nunca estuvo embarazada, y además se veía a escondidas con otros hombres. Ese día Jordan volvió del trabajo y los encontró a Melissa y a un médico abrazados en la casa. Jordan enloqueció. Golpeó al médico y luego la emprendió contra Melissa. Ese giro realmente me sorprendió. Melissa ya le había sido infiel tan pronto. Al parecer era realmente una mujer frívola, incapaz de contenerse incluso recién casada. Ahora Melissa está en el hospital y dice que quiere divorciarse. Jordan está de acuerdo, pero exige que se vaya sin nada. La pelea fue tan fuerte que hasta el comisario político tuvo que intervenir. Todos dicen que es el karma, que lo que le hicieron a Jazmín ahora lo están pagando ellos mismos. Al terminar de leer, suspiré profundamente. En realidad, no me alegraba por la desgracia de Jordan, porque un resultado así no beneficiaba a nadie. Si en su momento hubiera sabido valorar nuestro matrimonio, ahora no estaría en esa situación. Pero esto también confirmaba una verdad: todo lo que uno hace, tarde o temprano se paga. Jordan me abandonó por Melissa, y ahora Melissa lo abandonaba por otro. Eso era el karma. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Jordan. Jazmín, soy yo. Su voz sonaba ronca. ¿Qué quieres? Respondí con calma. Quiero verte. Necesito hablar contigo. No lo creo necesario. Te lo ruego. Su voz se escuchaba cansada. Solo una vez. Te prometo que no te molestaré después. Guardé silencio un instante y al final acepté. No porque aún sintiera algo por él, sino por curiosidad. Quería ver en qué se había convertido después de todo lo ocurrido. Quedamos en una pequeña casa de té en el condado. Un lugar tranquilo, perfecto para conversar. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había adelgazado mucho, el rostro demacrado, sin el brillo de antes en sus ojos. Parecía varios años mayor. Jazmín, gracias por venir. Se levantó intentando apartar la silla para mí, pero hice un gesto y me senté sola. Habla. ¿Qué quieres?
quiero pedirte perdón. Su voz era muy baja. Te fallé. ¿Y de qué sirve decirlo ahora? Tomé la taza de té. Todo ya quedó atrás. Lo sé, pero tenía que decirlo. En sus ojos había dolor. Ahora entiendo lo que perdí. Lo único que perdiste fue una sirvienta gratis. Contesté con frialdad. Y ahora tienes una nueva. No hay nada que lamentar. No es así. Jordan se agitó. No solo eras una sirvienta. Eras mi esposa. La mejor mujer de este mundo. Lástima que lo entendiste demasiado tarde. Dejé la taza. Y yo tampoco soy la mejor mujer. La mejor es Melissa. No. Al oír ese nombre, el rostro de Jordan se oscureció. Ella me engañó. Escupió las palabras con rabia. Desde el principio me engañó. Y entonces, lo miré. ¿Qué quieres decirme? Quiero decir que me equivoqué. Su voz temblaba. Si pudiera volver atrás, nunca me habría separado de ti. Pero no hay vuelta atrás. Me levanté. Jordan, lo pasado ya quedó en el pasado. Tú tienes tu camino y yo el mío. Y a partir de ahora cada uno seguirá por su lado. Jasmine, te ruego una segunda oportunidad. Jordan también se puso de pie e intentó tomarme la mano. Me aparté rápidamente. Imposible. ¿Por qué? Podemos empezar de nuevo, porque ya no te amo. Lo miré serenamente. Jordan, ¿sabes lo que significa el agua derramada no se recoge? Hay cosas que, una vez perdidas, nunca vuelven. Mis palabras fueron como cuchillos en su corazón. Su rostro palideció de golpe. Pero Jasmine, ¿tuvimos recuerdos tan hermosos? Recuerdos que tú mismo destruiste. Tomé mi bolso para irme. Jordan, cuídate. Jasmine, me gritó con fuerza desde atrás. No me detuve y salí de la casa de té. Afuera el sol brillaba, pero mi ánimo era complejo. Ver a Jordan en ese estado no me dio la satisfacción que esperaba. En cambio, sentí una leve tristeza. Si en el pasado hubiera sido un poco más sensato, si hubiera resistido la tentación, tal vez nuestro destino habría sido distinto. Pero en este mundo no existen los sí. Lo perdido, perdido está. Capítulo 8. Después de volver de la casa de té, dejé aquel asunto en el pasado. El dolor y el arrepentimiento de Jordan no tenían nada que ver conmigo. Yo tenía mi propia vida que vivir. El año 1976 era un año especial. Iban a suceder muchos acontecimientos, y yo debía prepararme para ello. Primero, en el trabajo. Mi desempeño en la escuela era cada vez mejor. No solo a los alumnos les gustaban mis clases, también los directivos me apreciaban. Jasmine, tu método de enseñanza es muy innovador. El director me elogió en una reunión. Deberíamos difundir tu experiencia. Gracias, director. Seguiré esforzándome. En realidad, mi método de enseñanza no era tan innovador. Solo aplicaba parte de la experiencia de mi vida pasada. Por ejemplo, la enseñanza mediante situaciones, o el aprendizaje interactivo, que en mi tiempo eran métodos muy desarrollados. Pero en 1976, eso sí era una novedad. Además de enseñar, empecé a trabajar por las noches en la escuela nocturna del condado, dando clases de inglés a adultos. Esos alumnos eran jóvenes con ideales y aspiraciones, y su entusiasmo me conmovía. Profe, dicen que en el futuro el inglés será muy importante. ¿Es cierto? Preguntó uno. Sí, es cierto, respondí con seguridad. Si aprenden más ahora, en el futuro les servirá mucho. Yo sabía perfectamente que en un par de años el inglés se convertiría en una habilidad muy demandada. Aquellos que perseveraran en aprenderlo ahora, en el futuro sacarían gran provecho. Mi vida entraba poco a poco en un ritmo estable. Y empecé a pensar en planes a largo plazo. Por ejemplo, ahorrar dinero, porque sabía que pronto surgirían oportunidades de inversión, o ampliar mis relaciones, ya que me interesaba acercarme a personas con potencial. Y también los estudios. Estaba preparándome para los exámenes de autoestudio con el fin de obtener un título más alto. Justo cuando estaba concentrada en mi carrera, llegó otra noticia inesperada. Melissa había venido a buscarme al condado. Profesora Lynn, afuera hay una mujer llamada Melissa que pregunta por usted. Me avisó el portero de la escuela. Me sorprendió. ¿Qué quería Melissa conmigo? Al llegar a la puerta de la escuela, vi a una mujer demacrada. Llevaba un abrigo viejo, con leves cicatrices en el rostro, y tenía un aspecto desolado. ¿Era esa la misma enfermera Melissa que antes brillaba tan elegante? Jasmine, al verme, Melissa rompió a llorar. Por fin te encontré. ¿Qué quieres de mí? Manteniendo la distancia, hablé con calma. Quiero pedirte perdón. Melissa lloraba desconsolada. Todo fue culpa mía. Te hice daño a ti y a Jordan. Eso ya quedó atrás. No hay necesidad de disculparse. No, debo decirlo. Melissa se secó las lágrimas. Ahora sé que en el corazón de Jordan, siempre fuiste tú a quien amó. Aquello no me interesaba, pero aún así pregunté, ¿y entonces? Quiero rogarte que vuelvas a su lado. De pronto se arrodilló. Sálvalo, por favor. Me asusté y rápidamente la ayudé a levantarse.
¿Qué haces? Habla con calma. Jordan está sufriendo mucho. Bebe todos los días y su trabajo se ha visto afectado. Melissa me tomó de la mano. Solo tú puedes salvarlo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Solté su mano. Su sufrimiento es consecuencia de sus propias decisiones. Pero, Jasmine, al fin y al cabo fueron 3 años de matrimonio. Esos 3 años terminaron en el instante en que él pidió el divorcio. La interrumpí. Melissa, no insistas más con este asunto. Pero me siento tan culpable. Si no fuera por mí, ustedes no se habrían divorciado. Si no hubieras sido tú, habría sido otra. Contesté con calma. Un hombre que de verdad ama a su esposa no se deja seducir tan fácilmente. Melissa quedó sin palabras. Además, continué, ¿vienes a pedírmelo por el bien de Jordan o solo para aliviar tu propia culpa? Mis palabras la dejaron roja de vergüenza, pero no pudo refutar, porque yo había dado en el clavo. En realidad, estaba aquí más para calmar su propia conciencia que por verdadera preocupación por Jordan. En fin, este asunto termina aquí. Me dispuse a marcharme. No volveré a involucrarme en sus problemas. Jasmine, gritó Melissa desde atrás. ¿De verdad ya no lo amas ni un poco? Me detuve y la miré una vez más. Melissa, el amor no aparece y desaparece porque uno lo decida. Dije con calma. Cuando alguien rompe por completo el corazón de otra persona, ese amor muere y jamás resucita. Tras decirlo, entré en la escuela, dejando a Melissa sola en la puerta. Sabía que no se rendiría tan fácilmente, pero mi actitud ya era clara. El pasado debía quedar en el pasado. Yo no iba a volver atrás. Capítulo 9. Después de que Melissa se fue, pensé que todo había terminado, pero Jordan volvió a aparecer. Esta vez no me citó en un lugar, sino que vino directamente a la escuela. Profesora Lynn, afuera hay un oficial que la busca. Otra vez fue el portero quien me avisó. Fruncí el ceño y miré por la ventana. Efectivamente, era Jordan, vestido con uniforme militar. Estaba parado frente a la entrada, atrayendo las miradas de muchos curiosos. No quería armar un escándalo en la escuela, así que tuve que salir a verlo. ¿Qué haces aquí? Mi tono no fue nada amable. Jasmine, hablemos. En sus ojos había súplica. Ya hablamos antes. No hay nada más que decir. Te lo ruego. Solo una última vez. Al ver que cada vez había más gente observando, terminé asintiendo. Fuimos a un pequeño parque cercano y encontramos un lugar apartado para sentarnos. Melissa vino a buscarte, ¿verdad? Jordan habló primero. Sí, asentí. Me pidió que volviera contigo. Yo no se lo pedí. Jordan se apresuró a aclarar. Fue idea suya. Lo sé. Miré los árboles a lo lejos, pero eso no importa. Jasmine, sé que te hice daño, pero... Jordan, lo interrumpí. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que volvamos a empezar. Se volvió hacia mí. Te prometo que nunca más cometeré el mismo error. ¿Y con qué garantías? Le respondí. ¿Puedes asegurar que nunca aparecerá otra mujer más guapa que Melissa? ¿Puedes asegurar que jamás volverás a sentirte tentado? Jordan abrió la boca, pero no supo qué responder, porque sabía que no podía prometerlo. ¿Ves? Ni siquiera tú tienes confianza. Me levanté. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando? Pero Jasmine, te amo de verdad. Jordan también se levantó, visiblemente alterado. No me amas a mí. Lo que amas es cómo te trataba. Analicé con calma. Cuando Melissa fue buena contigo, pensaste que la amabas. Ahora que te traicionó, ¿crees que me amas a mí? Al final, lo único que amas es a ti mismo. Mis palabras lo dejaron pálido, porque sabía que eran la verdad. ¿No es cierto? Yo realmente... Basta. No sigas. Moví la mano. Jordan, piénsalo bien. El amor no es un juego. No se reinicia como si nada. Entonces dime, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Jordan me sujetó del brazo. Estoy dispuesto a todo. Suéltame. Retiré mi brazo. Lo que yo quería era que nunca me hubieras traicionado, pero eso ya es imposible. Jasmine, ya basta. Alcé la voz. Jordan, no me busques más. Ya lo dije claramente, entre nosotros no puede ser. Mis palabras fueron tan duras que los transeúntes alrededor lo oyeron, y todos nos miraron con curiosidad. El rostro de Jordan se puso rojo, pero aún no se rendía. No puedo creer que no sientas nada por mí. Tuvimos momentos tan hermosos. Esos momentos hermosos los destruiste con tus propias manos. Mi tono se volvió helado. ¿Sabes lo que significa recomponer un espejo roto? Aunque lo vuelvas a pegar, las grietas siempre estarán ahí, pero... No hay peros. Me giré para marcharme. Lo repito una vez más, entre nosotros es imposible. Resígnate ya. Jordan me llamó a gritos, pero no miré atrás. Ya había hecho todo lo que podía. Si aún no lo entendía, ya no era mi problema. Al regresar a la escuela, vi que los colegas murmuraban entre sí. Claramente lo sucedido se había regado. Jasmine, ¿ese oficial era tu ex esposo? Preguntó el profesor Lee con curiosidad.
Sí, lo admití sin rodeos. ¿Y quería reconciliarse? Sí, pero lo rechacé. ¿Por qué? Parecía un buen partido. De nada sirven las condiciones si no tiene buen carácter. Expliqué brevemente y regresé a mi escritorio a trabajar. Sabía que en esos tiempos, muchos no comprendían mi decisión. La mayoría de las mujeres pensaba que, si el hombre quería volver, debía ser perdonado, pero yo no lo veía así. Para mí, la dignidad valía más que cualquier cosa. No podía ceder por soledad ni por conveniencia. Además, confiaba en mi futuro. Estaba segura de que podría vivir bien, sin depender de ningún hombre. Capítulo 10. El tiempo pasó así durante medio año, y mi vida poco a poco se fue estabilizando. En la escuela, ya me había convertido en una profesora clave. No solo me encargaba de la clase de alto rendimiento, sino que también estaba al frente del grupo de investigación de inglés. En la escuela nocturna, mis estudiantes eran cada vez más numerosos. Todos reconocían mi nivel de enseñanza. Incluso empecé a escribir algunos artículos pedagógicos y a publicarlos en las revistas educativas del condado. Mi vida era plena y significativa, y me sentía muy satisfecha. En ese tiempo, de vez en cuando me llegaban noticias sobre Jordan. Se decía que efectivamente había pasado un periodo de gran decadencia. Su trabajo se había visto afectado, y estuvo a punto de ser destituido. Más tarde, con la ayuda del comisario político, logró recuperarse. Sin embargo, según contaba la esposa mayor de Wang, nunca volvió a buscar pareja. Vivía solo en aquel apartamento. A veces la gente lo veía parado frente a la ventana, perdido en sus pensamientos, sin que nadie supiera en qué pensaba. Para mí, esas noticias eran solo rumores que entraban por un oído y salían por el otro. No les daba importancia. Cada persona debe asumir la responsabilidad de sus propias elecciones. Y Jordan no era la excepción. La que sí me sorprendió fue Melissa. Resulta que se casó con aquel médico, y según decían, vivía bastante bien. Se veía claramente que era una mujer muy práctica, que no estaba dispuesta a retrasar su vida por un supuesto amor. En cierto modo, eso era bueno. Al menos demostraba que ya no seguía enredada con Jordan. En la primavera de 1977, llegó una oportunidad aún mayor. Se iba a restaurar el examen de acceso a la universidad. Esta noticia hizo hervir a toda la sociedad. Incontables jóvenes veían en ello la esperanza de cambiar su destino. Como profesora, naturalmente me alegré por mis alumnos, pero lo más importante era que me di cuenta de que aquello representaba una enorme oportunidad de negocio. Muy pronto habría innumerables personas que necesitarían clases de repaso, manuales de referencia, y todo tipo de materiales de estudio. Y yo estaba en posición perfecta para satisfacer esas necesidades. Comencé a preparar un curso de repaso, dedicado especialmente a los estudiantes que se preparaban para el examen universitario de ingreso. Al mismo tiempo, contacté con varias editoriales para empezar a escribir materiales de apoyo de inglés. Gracias a la experiencia de mi vida pasada, sabía qué contenidos eran más útiles y qué métodos resultaban más efectivos. Ese conocimiento, en esta época, era como una mina de oro. Jasmine, ¿en qué andas tan ocupada últimamente?, me preguntó el profesor Lee, curioso al verme todos los días escribiendo sin parar. Estoy preparando algunos materiales de enseñanza, contesté sin levantar la cabeza. ¿Materiales de enseñanza? ¿Para los alumnos? También para los profesores, sonreí. El examen universitario se va a restablecer muy pronto. Todos necesitan mejorar su nivel. ¿Crees que el restablecimiento del examen es algo bueno? Por supuesto que sí, dejé el bolígrafo y hablé con seriedad. Es darles a los jóvenes una oportunidad justa de competir, de poder cambiar su destino con su propio esfuerzo. El profesor Lee asintió. Es cierto, aunque la competencia seguramente será feroz. Mejor aún, solo así se podrá seleccionar a las personas realmente talentosas. En el fondo yo sabía que la restauración del examen no era solo una reforma educativa, sino el inicio de una transformación social completa. A partir de ahí, China entraría en una nueva era, donde el valor del conocimiento sería más apreciado que nunca, y yo tenía que aprovechar la oportunidad desde el comienzo de esa era para construir una base sólida para mi futuro. La preparación del curso de repaso avanzaba con buen ritmo. Alquilé un aula en la Casa de Cultura del Condado y planeaba empezar oficialmente en las vacaciones de verano. Cuando la noticia se difundió, la gente acudió en masa para inscribirse, no solo los estudiantes recién graduados de secundaria, sino también muchos jóvenes trabajadores e incluso personas de más edad. Profesora, tengo 30 años. ¿Todavía puedo entrar en la universidad?, me preguntó un hombre de mediana edad. Claro que sí, lo animé. Mientras tengas determinación, la edad no es un obstáculo. Pero mi base es muy débil. Prácticamente no sé nada de inglés. No importa. Empezaremos desde lo más básico. Le di una palmada en el hombro. Cree en ti mismo. Todo es posible.
al ver esas miradas llenas de sed de conocimiento. Una cálida emoción me invadió el corazón. Ese era el poder de la época, el poder de la esperanza. Aquellas personas estaban dispuestas a darlo todo para cambiar su destino, y ese espíritu me conmovía profundamente. Me hice la promesa de utilizar mis conocimientos para ayudarlos a cumplir sus sueños. Justo cuando estaba completamente volcada en mi trabajo, Jordan apareció otra vez en mi vida, pero esta vez no venía a molestarme, sino a inscribirse en mi curso de repaso. Profesora Lin se plantó frente a mí, con una mirada algo compleja. Quiero inscribirme para aprender inglés. Me quedé sorprendida. No esperaba verlo allí. ¿Vas a presentar el examen universitario?, pregunté con duda. No, es por motivos laborales, explicó Jordan. El distrito militar va a seleccionar a un grupo de oficiales para estudiar en academias militares. Y hay que aprobar un examen de inglés. Asentí. Era una razón bastante razonable. Entonces inscríbete igual que los demás. Le pasé un formulario de inscripción. La matrícula es de 50 yuanes. Jordan tomó el formulario y empezó a llenarlo con seriedad. Noté que su mano temblaba levemente, señal de que en su interior no estaba tranquilo. Profesora Lin, dijo con vacilación al terminar, puedo garantizar que no interferiré con tus clases. El mensaje implícito era que no aprovecharía las clases para intentar acercarse a mí. Lo sé, guardé el formulario. Mientras estudies con seriedad, yo te enseñaré con seriedad. En sus ojos brilló un destello de gratitud. Asintió y se marchó. Al verlo alejarse, tuve sentimientos encontrados. Decir que no me importaba sería mentira. Después de todo, habíamos sido esposos durante 3 años. Pero solo eso. No iba a cambiar de postura por un viejo lazo sentimental. Capítulo 11. El curso de repaso comenzó oficialmente, y Jordan, tal como había prometido, se comportaba con seriedad, atendía en clase con atención y después no venía a hablarme. Se sentaba en la última fila del aula. Tomaba apuntes con cuidado, como un alumno más. Si no supiera la historia entre nosotros, nadie podría notar que había algo especial en nuestra relación. Ese estado se mantuvo durante un mes, hasta que un día ocurrió un imprevisto. Estaba explicando gramática cuando, de pronto, un estudiante se levantó para hacer una pregunta. Profesora, ¿usted está casada? La pregunta me sorprendió, ya que no tenía nada que ver con la lección. ¿Por qué lo preguntas?, repliqué. Porque pienso que usted es tan excelente, que seguramente debe tener muchos pretendientes. El estudiante respondió algo tímido. Yo quería saber un poco de su situación. El aula quedó en silencio al instante. Todos me miraban. Noté que el cuerpo de Jordan se tensó de manera evidente, y sus ojos se clavaron en mí. Mi situación personal no tiene nada que ver con el aprendizaje, respondí con calma. Mejor concentremos la clase. Pero profesora, si usted aún no está casada, me gustaría cortejarla. El estudiante se armó de valor. De inmediato se escucharon algunas risas benevolentes en el aula. Miré a aquel joven, tendría unos 20 años, de aspecto agradable, técnico en una fábrica del condado. Sean, yo te llevo varios años de diferencia, le dije sonriendo. La edad no me importa, contestó con seriedad. Creo que usted es la mujer más encantadora que he conocido. Lo dijo con tanta sinceridad que me conmovió un poco. Pero también me di cuenta de que el rostro de Jordan se ensombreció, y sus manos se cerraban en puños. Gracias por tu buena intención, respondí con cortesía. Pero ahora estoy centrada en mi carrera y no pienso en asuntos personales. ¿Y más adelante? Sean insistió. Lo que pase más adelante, ya se verá. Corté el tema. Ahora continuemos con la clase. Después de la clase, Sean volvió a acercarse y me invitó a cenar. Justo iba a rechazarlo cuando Jordan se adelantó. Compañero Sean, la profesora Lin está muy ocupada. Mejor no la molestes, dijo con un tono algo duro. Sean lo miró extrañado. Compañero, ¿y a usted qué le importa? Jordan abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final se lo tragó, porque en realidad no tenía derecho a impedir que otros me cortejaran. No importa, solo era un consejo, terminó diciendo. Sean se mostró aún más confundido, pero no preguntó más. Me volvió a invitar y yo, con cortesía, lo rechacé otra vez. Solo cuando vio a Sean marcharse decepcionado, la expresión de Jordan se relajó un poco. Jasmine intentó hablarme. Compañero Jordan, ¿tiene alguna duda de aprendizaje? Le respondí adrede con tono formal. Jordan apretó los dientes. No, entonces me retiro. Recogí los materiales y salí del aula. Detrás de mí escuché su pesado suspiro. Sabía que sufría, pero no era culpa mía. Si en su momento hubiera sabido valorar nuestros sentimientos, ahora no estaría en esta situación. En los días siguientes, Sean venía todos los días a recogerme del trabajo, aunque siempre rechacé sus invitaciones. Él era paciente. Profesora Lin, sé que aún no me conoce bien, me dijo con sinceridad, pero puedo esperar.
esperar a que usted me dé una oportunidad. Esa perseverancia me conmovía, aunque también me inquietaba, porque en realidad no pensaba en una relación sentimental, al menos no a corto plazo. Y cada vez que Jordan veía a Sean esperándome, su cara se ensombrecía. Una vez incluso se distrajo en clase, lo llamé a responder y ni siquiera me oyó. Compañero Jordan. Subí la voz. Se sobresaltó y se puso de pie de golpe. Profesora, ¿qué dijo? En el aula se escucharon algunas risitas. Todos pensaban que aquel oficial estaba raro ese día. Te pregunté en qué tiempo está este verbo, repetí la pregunta. Jordan miró la oración en la pizarra, pero no pudo responder. Siéntate. Después de clase ven a mi oficina, le dije con enfado. Al terminar, Jordan vino a la oficina improvisada. ¿Qué te pasa hoy? Lo increpé. En clase estabas distraído. Afectaste a los demás. Lo siento, dijo cabizbajo. He estado preocupado últimamente. Eso no puede interferir en el aprendizaje, lo reprendí. Si no puedes concentrarte, será mejor que no vengas. No, si puedo, me concentraré, se lo prometo. Por favor, deme otra oportunidad. Al verlo suplicar de esa manera, me ablandé un poco. Está bien, pero será la última vez, lo advertí. Si vuelve a pasar, no tendré contemplación. Gracias por su indulgencia, dijo agradecido. Iba a irse, pero se detuvo y preguntó. Jazmín, profesora Lin, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuál? ¿De verdad ya no me guarda rencor? Me quedé sorprendida. Rencor, pensándolo bien, ya no lo había. El tiempo es el mejor remedio, y hasta las heridas más profundas cicatrizan. Ya no te guardo rencor, respondí con sinceridad, pero tampoco te amo. Esa respuesta le dolió más que cualquier odio, porque odiar aún significa que queda un sentimiento. En cambio, no amar implica la indiferencia total. Lo entiendo, su voz fue muy baja. Gracias por su sinceridad. Dicho eso, se fue, con una silueta solitaria. Miré su espalda alejarse y una mezcla de emociones me invadió. Quizá así era mejor para ambos. Al menos ahora podíamos enfrentarnos con honestidad. Capítulo 12. El negocio del curso de repaso iba cada vez mejor. Así que abrí también una clase básica, dedicada a los alumnos sin ningún conocimiento previo. Al mismo tiempo, el material de inglés que había escrito empezaba a avanzar en la editorial. El editor mostró gran interés en mi libro. Opinaba que el contenido era novedoso y los métodos muy prácticos. Profesora Lin, si se publica su material, seguramente será muy bien recibido, me dijo el editor por teléfono. ¿Cuándo podría salir publicado? Pregunté con interés. Lo más rápido sería en primavera del próximo año. Ahora las imprentas están saturadas de trabajo. Asentí. Ese plazo aún era aceptable. La primavera siguiente coincidía justo con la época de inscripción al examen de ingreso universitario, la oportunidad perfecta. Además del material, también empecé a pensar en abrir más cursos de repaso, no solo de inglés, sino también de matemáticas, lengua y física. Por supuesto, yo sola no podía enseñar todas las materias. Necesitaba buscar profesores adecuados. Empecé a fijarme en las escuelas secundarias del condado y pronto encontré algunos candidatos prometedores. Entre ellos, un profesor de matemáticas llamado Zhao Min, no solo tenía una gran capacidad profesional, también era una persona íntegra. Profesora Lin, su idea es excelente, dijo tras escuchar mi plan. Muy interesado. Ahora realmente hacen falta cursos como este. Entonces, ¿le gustaría colaborar? Pregunté. Por supuesto que sí, asintió. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Prefiero que mi remuneración dependa de los resultados, no de un salario fijo. La exigencia era muy razonable, así que acepté enseguida. Muy pronto, nuestra escuela de repaso empezó a tomar forma. 4 materias, inglés, matemáticas, lengua y física, 6 profesores, 3 grupos de clase, aunque la escala no era grande. En aquella época ya resultaba algo destacable. Lo que más me alegraba era que los alumnos mostraban una enorme pasión por aprender, y los resultados eran notables. En la primera promoción que presentó el examen de ingreso universitario, el 80% logró entrar a la universidad. Ese éxito causó un gran revuelo en el condado, y la fama de nuestra escuela de repaso se extendió rápidamente. Profesora Lin, usted es increíble, exclamó emocionado un alumno que había sido admitido en el instituto pedagógico. Sin su ayuda, jamás lo habría conseguido. Es fruto de tu propio esfuerzo, respondí con modestia. Yo solo aporté algunos métodos. No, sus métodos son realmente efectivos, dijo otro alumno. Todos le debemos mucho. Al ver el entusiasmo de esos jóvenes, mi corazón se llenó de orgullo. Ayudar a otros a cambiar su destino me resultaba más satisfactorio que cualquier otra cosa. Sin embargo, el éxito también trajo consigo problemas inesperados. Por ejemplo, la aparición de competidores. En el condado,
Otras personas comenzaron a abrir cursos de repaso, y algunos incluso nos difamaban a propósito. Dicen que la profesora Lin tiene la vida privada muy desordenada, que está divorciada. Sí, ¿y cómo podría una mujer así enseñar bien a los alumnos? Esos rumores malintencionados, aunque falsos, sí llegaron a influir en la opinión de algunos padres. Un par de familias retiraron a sus hijos de nuestras clases y los inscribieron en otros cursos. No me preocupé demasiado, porque sabía que el oro siempre brilla. Los hechos hablarían más fuerte que cualquier rumor. Efectivamente, después de un tiempo, esos mismos alumnos regresaron. Se dieron cuenta de que la enseñanza en los otros cursos no se comparaba con la nuestra. Profesora Lin, lo sentimos. No debimos creer en chismes, se disculpó un padre con sinceridad. No pasa nada, elegir es su derecho, respondí con generosidad. Lo importante es que los niños aprendan bien. Ese episodio reforzó aún más mi determinación de seguir adelante con la escuela. No importaban las dificultades que surgieran. Yo tenía que mantener ese proyecto, porque sabía que no era solo un trabajo, sino una causa que beneficiaba a toda la sociedad. Capítulo 13. En la primavera de 1978, mi libro de inglés se publicó oficialmente. El curso práctico de inglés fue recibido con un entusiasmo enorme. En apenas un mes tuvo 3 reimpresiones. Cuando el editor de la editorial me llamó para darme la noticia, yo estaba en clase con mis alumnos. Profesora Lin, su libro ya superó las 100.000 copias vendidas, dijo emocionado. En el ámbito de los manuales de estudio, esto es casi un milagro. Al colgar el teléfono, me sentí sumamente emocionada. Esto no solo significaba un beneficio económico, sino también que mi concepto de enseñanza había sido ampliamente reconocido, aunque los honorarios por derechos de autor no eran enormes. Para mí en aquella época ya representaban una suma considerable. Decidí invertir ese dinero en expandir la escuela de repaso. Alquilé un pequeño edificio junto al Centro Cultural del Condado, lo remodelé y lo convertí en el edificio oficial de la escuela. También contraté más profesores e incorporé más asignaturas. Para finales de 1978, nuestra escuela de repaso contaba con más de 20 profesores y más de 300 alumnos. Ya era una institución educativa con cierta reputación en la región. Durante todo ese tiempo, Jordan siguió asistiendo a mi clase de inglés. Era muy aplicado, nunca faltaba y su progreso era notable. Nuestra relación se mantenía en el plano académico, casi sin contacto personal. En las pocas veces en que nuestras miradas se cruzaban, sus ojos aún reflejaban sentimientos complejos, pero nunca los expresaba en palabras. Yo sabía que seguía esperando el día en que yo volviera a aceptar sus sentimientos, pero también sabía con claridad que ese día jamás llegaría. Sean, por su parte, seguía persistiéndome con constancia. Recogerme y llevarme del trabajo se había convertido ya en una costumbre diaria. Aunque no había aceptado formalmente una relación con él, nuestra cercanía era cada vez mayor. Profesora Lin, ¿qué planes tiene para este año nuevo?, me preguntó Sean. Todavía no lo sé. Tal vez solo descansar en casa, respondí. ¿Le gustaría pasar el año nuevo en mi casa?, preguntó con cautela. A mi madre le encantaría conocerla. Esa invitación me puso en un aprieto. Conocer a los padres implicaba un paso más profundo en la relación, y yo aún no estaba preparada. Sean, creo que necesitamos más tiempo para conocernos mejor, le respondí con suavidad, aunque se notó su decepción. Asintió comprensivo. Puedo esperar, dijo. Esperaré hasta que usted lo considere oportuno. Esa paciencia y tolerancia hicieron que mi aprecio hacia él creciera aún más. Quizás realmente debía considerar darme una nueva oportunidad. Durante las vacaciones del Año Nuevo, la escuela cerró y tuve un raro tiempo de descanso. Decidí regresar a mi pueblo natal para visitar a mis padres ancianos. Ellos estaban muy satisfechos con mi situación y creían que había encontrado un camino adecuado para mi vida. Hija, ahora estás muy bien, dijo mi madre. Tienes tu propia carrera y una vida plena. Lo único que nos preocupa es tu vida personal, añadió mi padre. Ya no eres tan joven. Deberías pensar en formar una familia. Ya tengo a alguien en mente, respondí con una sonrisa. Un buen muchacho que me trata bien. Mis padres se alegraron al oírlo y me animaron a llevarlo pronto para conocerlo. Les prometí que lo haría, y en mi interior también comencé a considerar el asunto con seriedad. Quizás había llegado el momento de darme una nueva oportunidad. De regreso al condado, invité a Sean a cenar. Sean, quiero hablar contigo sobre nuestra relación, dije sin rodeos. Sean se tensó. Profesora Lin, ¿me va a rechazar? No, al contrario, sonreí. Quiero decirte que quizás podamos intentar salir juntos. Sean se quedó atónito por un momento. Luego se emocionó tanto que casi saltó de alegría. ¿De verdad, me da una oportunidad? Sí, pero con una condición, añadí con seriedad. Debemos ir despacio, sin apresurarnos. Por supuesto,
asintió con fuerza. Lo que usted diga, todo está bien. Al ver su entusiasmo, sentí un cálido cosquilleo en el corazón. Tal vez, eso era realmente el comienzo de mi nueva vida. Capítulo 14. Después de empezar a salir oficialmente con Sean, mi vida tuvo algunos cambios sutiles. Cada día me regalaba una flor. No era nada costoso ni raro, pero ese detalle me conmovía. Los fines de semana íbamos al cine o paseábamos por el parque. Sean era muy atento. Nunca me exigía nada y siempre respetaba mis decisiones. Profesora Lin, ¿está cansada? ¿Quiere descansar un poco? Me preguntaba con frecuencia. Esa sensación de ser cuidada no la experimentaba desde hacía mucho tiempo, aunque no era la pasión intensa que había vivido con Jordan. Aquella calidez tranquila también resultaba valiosa. Lo más importante era que con Sean me sentía segura, no tenía que temer que me traicionara. Por supuesto, nuestra relación llamó la atención de algunas personas, especialmente de Jordan, que parecía más callado que antes. Un día, en medio de la clase, lo sorprendí mirando por la ventana como Sean y yo pasábamos de la mano. Su rostro se ensombreció de inmediato. Después de la clase, se acercó a mí. Profesora Lin, quisiera hablar con usted, dijo con un tono muy formal. ¿Es alguna duda sobre el estudio? Pregunté a sabiendas. No, no es sobre eso. Jordan apretó los dientes. Es sobre usted y Sean. Eso no tiene nada que ver contigo, le contesté fríamente. Lo sé, pero aún así quiero decirlo. Respiró hondo. ¿De verdad lo ha pensado bien? ¿Pensado qué? Estar con él. Su voz temblaba. ¿Lo conoce realmente? No necesitas preocuparte por eso, respondí ya molesta. Jordan, lo nuestro terminó. No tienes derecho a opinar sobre mi vida. No quiero entrometerme. Solo que, se detuvo un instante. Solo no quiero verla lastimada. ¿Lastimada? Solté una risa fría. ¿Crees que podría haber algo que me hiera más que lo que tú me hiciste? Jordan palideció, pero aún intentó insistir. Conozco algunas cosas sobre Sean. Él, basta. Lo interrumpí. Sea como sea, es mi elección y al menos él no me traicionará. Me di media vuelta y lo dejé solo, de pie en el pasillo. En el fondo sabía muy bien por qué decía esas palabras. No era una verdadera preocupación por Sean. Era solo celos. El dolor de no querer verme con otro. Pero ya no importaba. Mi vida no necesitaba su orientación. Unos días después ocurrió algo inesperado. Sean, de repente, me pidió matrimonio. Profesora Lin. Llevamos un tiempo saliendo y creo que somos muy compatibles, me dijo con seriedad. ¿Quiere casarse conmigo? La propuesta me tomó por sorpresa. No estaba preparada. Sean, todavía no nos conocemos lo suficiente. Intenté aplazar, pero yo ya estoy seguro. Lo que siento es amor. Quiero estar con usted para toda la vida, afirmó con firmeza. Además, usted ya no es tan joven. Si seguimos retrasando será más difícil. Sus palabras me incomodaron, pero respondí con paciencia. Los sentimientos no se pueden apresurar. Necesitamos más tiempo para conocernos. ¿Y cuánto tiempo necesita? Preguntó Sean. Al menos medio año más, contesté. El gesto de Sean se endureció un poco, pero terminó asintiendo. Sin embargo, a partir de entonces su actitud empezó a cambiar. La paciencia y ternura que antes lo caracterizaban se fueron desvaneciendo, reemplazadas por impaciencia y presión constante. Profesora Lin, ¿cuándo vamos a formalizar nuestra relación? Preguntaba una y otra vez. Yo creo que ahora estamos muy bien así, respondía. Pero yo no quiero solo esto, decía con descontento. Quiero un compromiso claro. Ese cambio me hizo replantearme la relación. Quizás entre nosotros realmente faltaba algo. Quizás esto no era amor verdadero. Capítulo 15. Al acercarse el final de la primavera, tomé una decisión importante. Iba a mudarme a la capital provincial para desarrollarme allí. El mercado del condado ya estaba saturado, mientras que en la capital provincial había oportunidades mucho mayores. Pero lo más importante era que deseaba dejar atrás este lugar lleno de recuerdos, e iniciar una nueva vida en un entorno completamente distinto. Cuando le conté mi decisión a Sean, su reacción fue muy intensa. ¿Se va a la capital? ¿Y qué será de nosotros? Me preguntó ansioso. Podemos mantener el contacto, si lo desea. También puede acompañarme, respondí. Pero yo tengo trabajo y familia aquí. ¿Cómo podría irme así como así? Su tono tenía un matiz de reproche. ¿Ha pensado en mis sentimientos? Aquellas palabras me sorprendieron, porque antes siempre decía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mí. Pensé que apoyaría mi decisión, dije con calma. Apoyarla, sí, pero también hay que ser realista, replicó con impaciencia. A nuestra edad, ¿para qué complicarse más? ¿No sería mejor quedarnos en el condado y vivir tranquilos? Al escucharlo, de pronto comprendí algo. Quizás lo que Sean quería no era a mí como persona, sino mi posición y mis logros en el condado. Lo que buscaba era una vida estable y una esposa complaciente.
no una mujer con sus propias metas y aspiraciones. Parece que no pensamos igual, dije con serenidad. Tal vez no seamos compatibles. ¿Qué quiere decir con eso? Se quedó atónito. Quiero decir que deberíamos separarnos, expresé lo que sentía sin rodeos. Queremos cosas diferentes, y forzar la relación solo nos haría daño a ambos. El rostro de Sean se ensombreció. ¿Así que me está dejando? No es abandonarte. Es un análisis racional, expliqué. Simplemente no somos adecuados. ¿Por qué no? Yo la he tratado tan bien. ¿Qué más quiere? Su tono se volvió cortante. Lo que quiero es comprensión y apoyo. No ataduras, dije con firmeza. Las voces elevadas atrajeron la atención de algunas personas, entre ellas Jordan, que esperaba fuera a que terminara mi clase. Al vernos discutir, dudó un instante, pero finalmente se acercó. ¿Hay algún problema?, preguntó. No es asunto tuyo. Sean lo fulminó con la mirada. Ella es mi profesora. Es normal que me preocupe, respondió Jordan con serenidad, aunque en su mirada había un claro matiz de advertencia. ¿Y tú qué te crees para preocuparte por ella? Tengo entendido que eres ese exmarido que la abandonó. Sean perdió el control. Al escuchar esas palabras, todos los presentes guardaron silencio y el ambiente se volvió muy tenso. El rostro de Jordan se tornó sombrío de inmediato. Sus manos ya estaban cerradas en puños. Sean, basta. Lo detuve apresuradamente. ¿Por qué callarme? Siguió gritando. ¿Con qué derecho se mete en nuestros asuntos? Un cobarde que ni siquiera pudo proteger a su esposa. Aquello enfureció por completo a Jordan, le lanzó un puñetazo directo. Sean no se lo esperaba y retrocedió varios pasos tras el golpe. Ya es suficiente, grité. Deténganse los dos. La gente alrededor se apresuró a intervenir, evitando que el conflicto escalara. Sean, con la cara cubierta, lanzó una mirada de odio a Jordan. Esto no quedará así, espetó antes de marcharse. Jordan quiso ir tras él, pero lo detuve. Déjalo. No sigas con esto, dije cansada. Lo siento. No debí golpearlo, dijo con arrepentimiento, pero sus palabras fueron demasiado ofensivas. Que este asunto termine aquí, agité la mano. No quiero que algo así vuelva a ocurrir. La multitud se dispersó poco a poco, y quedamos solo Jordan y yo. ¿Estás bien, Jasmine?, preguntó preocupado. Estoy bien, negué con la cabeza, pero lo nuestro realmente ya terminó. Él no merece tenerte, dijo de pronto. Lo miré fijamente. Eso no tiene nada que ver contigo. Lo sé, pero aún así quiero decirlo, contestó mirándome con intensidad. Tú mereces a alguien mejor. Esas palabras me conmovieron un instante, aunque recuperé pronto la calma. Gracias por preocuparte, pero mi vida no necesita tu intervención, dije, y me marché. A mis espaldas, escuché su voz. Jasmine, nunca voy a rendirme. No me volví, pero en mi interior se agitaban sentimientos contradictorios. Quizá marcharme a la capital era realmente la decisión correcta, solo así podría dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Un mes más tarde, con todos mis ahorros y muchas ilusiones, abordé el tren hacia la capital provincial. Antes de partir, Jordan vino a despedirme. Cuídate, dijo. Tú también, respondí con un leve asentimiento.